se sintieron? ¿Se sienten mejor? Bueno, en el fondo, con todo lo que uno va leyendo, ¿cierto? Las experiencias, sobre todo los profesores de aula, de trabajar con los niños, de verlos crecer. Muchos de ellos, yo trabajé con niños de quinto, cuarto medio, por lo tanto podía ver todas sus etapas de desarrollo y cómo ellos iban, ¿no es cierto?, cambiando. Las emociones, en el fondo, es lo que nos mueve. Las emociones. Y las emociones son lo que nosotros tenemos que trabajar como líderes educativos. No solamente en el aula, que es el espacio, ¿no es cierto?, más focalizado, más importante, sino que también en los pasillos, en la escuela, en la interacción con la familia, que hoy en día es muy difícil. Y por esa razón es que las emociones, ¿cierto?, se relevan. Y lo vamos a ir viendo en los resultados de esta investigación que tiene mucho. Este es un proyecto que tenía dos focos principales. Uno, determinar cuáles eran los factores de aprendizaje de los estudiantes de segundo medio en la Araucanía, para los dominios de lectura, matemática, principalmente, puesto que la literatura dice que lectura, ¿cierto?, explica los demás rendimientos. Por lo tanto, focalizamos siempre con lectura y matemática, aunque igual se hicieron los análisis para otros dominios. Y luego de ver cuáles eran estos factores, tanto contextuales, ¿cierto?, que estaban instalados en nuestros niños, la idea era ver cuáles de los factores de clima, aislando solo variables de clima, eran las más relevantes. Y la verdad es que me encontré con sorpresas. Vamos a ir viendo entonces. Bueno, el planteamiento del problema. ¿Por qué estudiar esto? ¿Por qué es tan importante el estudio, ¿cierto?, en investigación educativa, por lo menos? ¿Por qué es tan importante estudiar este tipo de temas? Nosotros estamos pasando por un proceso de reforma educativa en la cual la literatura sostiene que a pesar de tanta inversión realizada desde la década del 90 en adelante, la verdad es que los resultados de aprendizaje al principio solamente focalizados en lo que eran las pruebas estandarizadas, hoy con una mirada afortunadamente mucho más amplia, no han cambiado mucho. O sea, la calidad, ¿no es cierto?, de la educación está fallando. Y por esa razón es que ya desde hace tiempo se está movilizando la reforma educativa para darle un poco más de sentido a toda esa inversión que se ha generado y que hoy día nos tiene posicionados en el mundo como uno de los países con mayor polarización académica, ¿ya?, con mayor segregación académica, que viene, lamentablemente, como dice una autora de acá chilena, desde la cuna, porque el niño carga, ¿no es cierto?, tiene sobre sus hombros, tiene el peso de las características familiares de sus padres, es decir, principalmente sus ingresos, la escolaridad de sus padres, etcétera, que vienen siendo las llamadas variables estructurales. Y carga con eso. Y además de eso, el niño no solamente cargó con esto, sino que lo consolidó en la escuela. La escuela también, con el sistema nuestro, ¿no es cierto?, donde el neoliberalismo se implementó y plasmó todo el sistema educativo, lamentablemente también se consolidó. Esa carga, ¿no es cierto?, se consolida con la escuela. Y vamos a tener escuelas distintas, escuelas diversas, escuelas para niños que tienen ingresos, oportunidad educativa, y otras escuelas, ¿no es cierto?, que no lo tienen. Vivimos instancias en las cuales teníamos selección de estudiantes y donde la educación pública, ¿cierto?, tenía que trabajar con los estudiantes más vulnerables hasta el día de hoy. O sea, una mayor polarización social, una brecha socioeconómica que se consolida en los establecimientos educacionales. Y por esa razón, dos focos principales de la reforma educativa son trabajar por la calidad, la equidad. Pero afortunadamente, como decía, el tema de la calidad hoy día se ha ampliado. Ya no es solamente un indicador de calidad, una prueba estandarizada, sino que hoy día hay temas tan importantes como pensar en las emociones, pensar en los ambientes y sobre todo hacernos conscientes, especialmente los profesores. ¿Con qué trabajamos? Trabajamos con todas las políticas públicas que se están realizando y que se han hecho, afortunadamente, algunas que están recién implementándose, ¿cierto? Recursos tampoco nos están faltando, tenemos recursos. A lo mejor nos están faltando otro tipo de recursos que vamos a ir reflexionando cuáles son esos. ¿Cuál es la articulación de la normativa? Bueno, desde nuestra Constitución, ¿cierto? Todo lo que es la declaración, nosotros pensamos en la educación como un derecho,
Aquí está también la ratificación de Chile con la Declaración de los Derechos de los Niños, la Ley General, la Ley de Inclusión, la Ley de Violencia Escolar, que también ustedes ya tienen que haber pasado por la discusión de una ley que parte, ¿no es cierto?, pensada desde la violencia. Eso también nos va a traer algunas consecuencias que estamos viviendo, bueno, y todas las últimas que hemos tenido. Y a partir de esta ley de violencia, algo importante para la escuela es que se hace obligatorio un plan de gestión de la convivencia escolar. Y por esa razón estamos hablando de que esta investigación es relevante. Desde la literatura existen los llamados factores de aprendizaje. O sea, nosotros tenemos que situar las variables que están operando en el rendimiento a partir de los llamados factores de aprendizaje. Y en este contexto nosotros tenemos dimensiones de contexto, de acuerdo al modelo de Carroll, dimensión de los procesos y dimensión de los insumos. Cuando nosotros hablemos del contexto, estamos hablando precisamente, por ejemplo, las características de la familia o las características individuales que tienen los niños, ¿ya? La dimensión de los procesos, ahí estamos nosotros, los que nos dedicamos, ¿cierto?, a nuestra labor en la escuela. Es decir, las prácticas e interacciones, el clima escolar. Y dentro de la dimensión de los insumos están todas las características previas que tienen las escuelas hoy día, como son, por ejemplo, los recursos de que dispone, ¿no?, el edificio, etc. Y ahí tenemos la familia, la renta, la escolaridad de la madre, escolaridad del padre, como les decía, y también unas importantísimas que son las expectativas educacionales de padre y expectativas de estudiante, desde lo que son este tipo de factores. Variables individuales como la motivación, el esfuerzo, la persistencia, la influencia, fíjense en la dimensión de los procesos, la influencia que tiene el profesor. Hay varios metaanálisis que señalan que el factor maestro sigue siendo quien tiene el peso más relevante a la hora de movilizar muchísimas variables que ustedes van a ver acá. La formación permanente de profesores, esta es una instancia también dentro de lo que es la formación. El clima social escolar, que la literatura ya lo dice, para países como el latinoamericano y para países como el nuestro, el clima escolar es uno de los factores más importantes para el rendimiento, que explica los rendimientos. Dentro de los insumos, los recursos de las escuelas, hoy día, tal como ustedes vieron en las diapositivas anteriores, afortunadamente contamos con muchos recursos, con muchas leyes, ¿cierto?, que nos permiten esta bajada de los recursos. Respecto al clima social, ¿es lo mismo clima social escolar que convivencia escolar? ¿Notan ustedes creen que ustedes que hay algo de diferente cuando hablamos del clima escolar? Bueno, veamos. Desde la literatura se habla del clima escolar, clima social escolar, y tiene la connotación de la interacción, las interacciones sociales. Al principio tenía también una mirada bastante limitada, porque era como la mirada puesta entre la relación del profesor con el estudiante. Hoy día sabemos que va más allá. Hoy día estamos hablando de una relación entre el estudiante, entre los profesores, ¿cierto?, los asistentes de la educación, el vínculo con la familia. O sea, hoy día sabemos que esto es muchísimo más complejo. De hecho, es tan complejo que necesitábamos una mirada también más ecológica para poder observar que esto es multidimensional. Es un constructo multidimensional, tiene influencias familiares, regionales, nacionales y de la propia institución educativa. Cada institución educativa tiene un sello propio, ¿no es cierto?, que se proyecta o se permea en lo que es el proyecto educativo institucional, y por lo tanto, si nosotros consideramos a la escuela como un ambiente que es multidimensional, que es un espacio de interacción, nosotros también podemos intervenir ese espacio. Identificando las variables adecuadas, nosotros podemos intervenirlo. ¿Existen factores positivos? Por supuesto, la literatura releva varios. El clima de aula, interacciones respetuosas, esto siempre estamos hablando, ¿cierto?, que aquí el líder, el profesor, el líder es el profesor. Interacciones sociales respetuosas, la confianza que tengan los estudiantes para pedir ayuda, por ejemplo,
liderazgo pedagógico en torno al dominio de grupo. Nosotros le llamamos dominio de grupo. La literatura también, y aquí nos va a venir a demostrar después en las ponencias, cómo hoy día este liderazgo pedagógico también tiene el nombre de autoridad pedagógica, que tan cuestionada está en estos últimos tiempos. Bueno, el clima de aula, dice la literatura, es un factor predictor. Es un factor predictor. Cuando el clima de aula es propicio, tenemos no solamente buenos rendimientos, sino que también se plasma en la salud de los estudiantes y en las relaciones más afectuosas. Prácticas docentes no permitidas se van a relacionar con menor agresión. Y si tenemos menor agresión en un aula, es como un efecto dominó, ¿cierto? Se van mejorando todas las relaciones. La participación. También vamos a tener hoy día acá Azucena, que nos va precisamente a mostrar cómo la participación es relevante para promover. Nosotros por política pública tenemos lo que es el área de la convivencia escolar y tenemos la formación ciudadana. Bueno, transversal a esos dos ámbitos, la participación. Ambas se van a ir, ¿no es cierto?, relacionando. La participación, dice, genera también habilidades prosociales. ¿Qué son las habilidades prosociales? Aquellas habilidades que nos permiten precisamente poder interactuar con el otro, preocuparnos del otro, generar, ¿no es cierto?, interacciones sociales que sean más sanas. Funcionamiento del consejo de curso. Miren qué importante. Cuando nosotros pensamos el consejo de curso, hoy día también lo llaman orientación, es muy importante porque estamos hablando que es un espacio de participación ciudadana. El clima de respeto y confianza. Ahí tenemos, bueno, yo me volví ahí sí, medidas de disciplina, las medidas disciplinarias, pero no la medida disciplinaria como a lo mejor, ¿no es cierto?, la gente más de mi edad la conocía, que era la imposición de la norma. Hoy día ya también se habla de un consenso en las normas. ¿Cómo consensuamos, decimos, si las normas ya están escritas? Bueno, el consensuar es socializar, dialogar sobre la norma, la importancia de la norma y hacerla más consciente en cada espacio que nosotros podamos vivir. Porque en el fondo, con la dinámica, nosotros ¿qué aprendemos? Aprendemos que la convivencia es precisamente interactuar con el otro. Bueno, y esta es la parte negativa, que es la parte, ¿cierto?, que nos convoca, porque si hay investigaciones porque algo está pasando en el clima escolar, precisamente la violencia. Hoy día se comprende la violencia desde una amplia mirada. Según Akiva, estamos hablando de cualquier asalto físico, psicológico, incluso la amenaza. La amenaza. Ahora, cuando esta violencia se torna sistemática y focalizada, toma otro nombre. Pero cuando nosotros la percibimos de esta forma, con estos indicadores, nosotros hablamos de violencia escolar, que puede ir desde robos, rumores malintencionados, hasta agresiones, dependiendo, ¿cierto?, con diferentes armas. Por ejemplo, armas blancas, armas de fuego, destrucción de mobiliario, etc. El abuso verbal, la intimidación. El bajo rendimiento académico de América Latina está ligado con la violencia escolar, siendo nuestro país el más afectado. Una investigación 2017. O sea, estamos entregando indicadores, ¿cierto?, junto a indicadores de repente económicos importantes que nos posicionan a nivel latinoamericano y los países vecinos nos miran bien, pero también tenemos indicadores que son muy malos. Por ejemplo, ayer circulaba un indicador de que somos el segundo país más obeso. La promoción de lo que es la vida saludable también forma parte de lo que es la convivencia escolar, también forma parte de nuestra política pública. No estamos dando buenos indicadores. La violencia, el bullying. El bullying. Cuando el bullying, ¿no es cierto?, cuando la violencia se transforma en sistemática y focalizada, ahí tenemos un problema que es el bullying y que nosotros sabemos que va desde un maltrato físico, verbal, y que si tenemos escuelas sin normas anti-intimidación, especialmente cuando hablamos de un apoyo docente inferior y con una mala gestión de la convivencia, nosotros podemos llegar a las consecuencias fatales de lo que es el bullying. Y nosotros lo hemos visto desgraciadamente en las noticias cuando tenemos, ¿cierto?, el suicidio de algún estudiante.
Ahora, si nosotros nos pensamos y vemos el origen cuando se estudia esto en la investigación, nosotros nos vamos a dar cuenta de que estamos hablando que un gran, ¿no es cierto?, liderazgo lo tenemos los profesores. Dentro del aula lo tenemos los profesores. La institución, obviamente que es la que debería plasmar todo, pero cuando estamos hablando de dentro del aula, estamos hablando de la gestión, ¿cierto? Porque la convivencia es también gestión pedagógica. Las víctimas de intimidación a menudo sufren de baja autoestima. Problemas psiquiátricos como la depresión, la ansiedad, los síntomas psicóticos y en los casos más extremos, ¿cierto?, el suicidio. La discriminación, a propósito de, ¿no es cierto?, nuestra ley reciente, por diferentes, ¿no es cierto?, cosas nosotros podemos discriminar. Y de hecho, un currículum que no es inclusivo atenta hoy día contra los derechos humanos de las personas, de nuestros niños. Y este es un estudio reciente con escuelas de Magallanes, ¿no es cierto?, realizado por Yupanqui y otros el año 2016, donde señala que las escuelas de ese sector sufren precisamente la discriminación y no cuentan con, en este caso, con una política pública que los ayude a ellos a terminar con eso porque las escuelas no están trabajando. Estamos hablando de todas las escuelas de Magallanes. Clima social negativo, entonces, asociado a bullying, disminución de la autoestima, violencia, la discriminación, un impacto negativo en la salud y el bienestar y, obviamente, también el bajo desempeño. Si no, díganme ustedes, ¿quién va a estudiar tranquilo? ¿Quién puede tener buenos logros, cierto? Es muy difícil, ¿ya? Lo decíamos en la introducción. Muy importante que desde la política pública se conciba a la convivencia, y aquí es donde yo hago la bajada y la diferencia. Cuando nosotros hablamos del clima social escolar, estamos hablando del constructo, el constructo teórico, donde está estudiado desde el punto de vista de las percepciones que tienen los distintos actores. Cuando nosotros hablamos de la convivencia escolar es cuando gestionamos el clima y lo llevamos a una política donde como profesores, ¿no es cierto?, lo comprendemos como la capacidad de las personas de vivir y por lo tanto es un aprendizaje. Y si es un aprendizaje, ¿de quién es la responsabilidad de ese aprendizaje? ¿Quién tiene que gestionar y planificar ese aprendizaje? Los profesores principalmente, ¿no es cierto? Nosotros somos los educadores, por lo tanto, nosotros somos los que tenemos que planificar. A partir de las orientaciones que nos puede dar el ministerio, a partir de las orientaciones que nos puede dar la capacitación que la misma escuela, que hoy día afortunadamente tiene recursos y tiene la capacidad, ¿cierto?, para tomar esas decisiones, a partir de esos insumos, la escuela puede tomar decisiones. Pero cuando hablo de escuela, hablo del sello institucional, pero también hablo del liderazgo pedagógico del profesor. El profesor es quien gestiona esto. Por eso, no olvidarse, la convivencia se enseña y se aprende. Y si se enseña y se aprende, se planifica. Bien, esta fue una investigación cuantitativa. Se trabajó principalmente con indicadores SIMSE y la idea era poder identificar los factores que influencian los resultados de aprendizaje en estudiantes de segundo medio. Se trabajó con una muestra representativa al año 2015 y nosotros, bueno, fuimos más allá, porque el equipo LICSA siempre va más allá, ¿no? Hicimos lo que nos comprometimos con Fondesit, pero también hicimos algo más. El compromiso con Fondesit era hacer el trabajo con la muestra de la Araucanía. Y el seminario del año pasado, en diciembre, que veo varias caras conocidas, se realizó precisamente para informar del cuestionario SECSE que se había aplicado en las escuelas. Y hoy día estamos convocados para poder escuchar, ¿no es cierto?, otros resultados. No solamente con la muestra, sino que con una muestra a nivel nacional, que es bastante más grande y que nos demostraría un poquitito que nos estamos acercando en realidad a resultados que son mucho más robustos y que podemos considerarlos a la hora de poder llevarlo a la escuela. ¿Ya? Entonces tenemos un análisis con una muestra de estudiantes de la Araucanía, fue presentado en el Congreso en Buenos Aires, y tenemos el análisis con la muestra de estudiantes a nivel nacional, que fue presentado la semana pasada en la Universidad de Córdoba, en España.
La muestra en la Araucanía, 2.199 estudiantes. Acá tienen los indicadores, ¿cierto? La distribución hombre-mujer, en lo que son los colegios municipales o particulares subvencionados. Estamos hablando de principalmente municipales y particulares subvencionados, porque esta muestra está relacionada con la aplicación del cuestionario SECSE también. Y la muestra nacional, que estamos hablando de 158.572 estudiantes. ¿Ya? Lo que le da, como les decía yo, una mayor robustez. Y aquí también pudimos ingresar tanto a los colegios municipales, los particulares subvencionados y los particulares pagados, que más o menos corresponde a la distribución real digamos, del sistema educativo. Se trabaja, como les decía, con la base de datos y con los cuestionarios CIMSE. Cuestionarios que ustedes conocen, alguna vez incluso les ha tocado responder los cuestionarios CIMSE. Se trabajó con estadísticas multivariantes, Random Forest y CART, ¿ya? Y para poder identificar y caracterizar estos perfiles de estudiantes. Acá los tenemos, ¿cierto? Acuérdense que todo este material después les va a ser entregado a ustedes. Y para el procesamiento de los datos uso un software que es el llamado el JAM. ¿Qué se hizo con la técnica de Random Forest? Random Forest nos ayudó a seleccionar de todas las variables que vienen, ¿no es cierto?, en el cuestionario de contexto, que son muchas variables, nos ayuda a seleccionar cuáles son las que tienen una mejor contribución al rendimiento. Una vez que tenemos estas variables seleccionadas, nosotros le pedimos a la técnica CART que nos agrupe a los estudiantes, que nos diga, ¿no es cierto?, cuántos grupos tenemos con estos promedios y con estas variables, ¿ya? Y así vamos a tener grupos terminales, es decir, perfiles. Vamos a ver los resultados con la muestra de la Araucanía. Esta es una salida, yo la voy a explicar, pero no aquí, pero solo para que lo sepan. Si tenemos mucha imaginación, estos se llaman, los CAR son árboles de regresión. Es decir, uno tiene que mirarlo al revés, pensar que este es el tronco y estas son las ramas. Entonces yo doy vuelta y sale la salida así, ¿cierto? Y estos de acá son los grupos terminales. Todos estos grupos, a partir de las variables que nos había entregado Random Forest, ¿ya? ¿Y qué nos dice? Nos dice que los factores contextuales para la muestra a nivel individual en lectura es el disfrute por la lectura. O sea, a un estudiante que disfrute leer es predictivo de que va a tener un buen rendimiento. Entonces, nosotros pensamos que disfrute leer es una característica individual. ¿Depende de la escuela? No mucho, porque estamos hablando que son características que vienen incluso desde la familia, ¿cierto? Se ha tenido una familia que colabore con el incentivo, pero mi pregunta es, ¿podemos hacer algo en la escuela para incentivar el disfrute por la lectura? Sí, y de hecho la política pública, ¿cierto?, la orienta así. Tenemos la autoeficacia del lenguaje. Si ustedes se fijan, va de la mano. Si el estudiante, ¿qué dice la literatura? Dice que lenguaje explica todo, todos los aprendizajes, incluso matemática. Por tanto, un niño que le gusta leer, lo más probable es que se sienta autoeficaz, es decir, se perciba competente para realizar la tarea. Por lo tanto, vamos a tener ahí, ¿no es cierto?, una variable psicológica, motivacional, que también lo va a estimular. Entonces, como profesor, nosotros tenemos que pensar inmediatamente cómo vamos a ir haciendo la bajada de estas dos variables, ¿cierto?, a mi práctica. Aquí tenemos algo importante, expectativas educacionales del estudiante. Una variable también motivacional, ¿cierto? Y no se olviden, siempre el foco es segundo medio. Estamos hablando de la expectativa, estamos hablando de el estudiante que disfruta la lectura, que se siente competente y que además eso mismo le está reafirmando que puede lograrlo. Desde el punto de vista de los factores de proceso, las expectativas del profesor. Fíjense que la principal variable, cuando nosotros revisamos acá, la principal variable que dividió a estos grupos en alto desempeño y bajo desempeño fue la expectativa del profesor. Mi pregunta entonces, ¿los profesores influimos emocionalmente en nuestros estudiantes? Definitivamente. Y nosotros podemos, ¿no es cierto?, levantar a un niño, desarrollar la autoestima, pero también podemos asesinarlo, intelectualmente, psicológicamente. ¿Cierto?
Eso es muy importante de que tengamos como conciencia de eso. Y una variable, fíjense, ¿se acuerdan que este era el análisis de todas las variables? Y resulta de que emerge violencia escolar. Esto también me dio mucho que pensar. Porque la única variable de convivencia que emergió muy relevante para explicar es la violencia. Entonces, vamos, ¿no es cierto?, anotando ahí. Tenemos los resultados de CAR, ¿cierto? No se olviden que si tenemos un R cuadrado, en este caso una varianza explicada de 30%, es porque acá no están las variables que lo explican prácticamente todo. ¿Cuáles son las variables que lo explican prácticamente todo el rendimiento? Los ingresos de los padres, la escolaridad de los padres, que son variables estructurales. ¿Y quién se tiene que hacer cargo de eso? La política pública, ¿no es cierto? El Ministerio de Desarrollo Social, la distribución de la riqueza, eso es de largo alcance. Eso no es competencia nuestra. Cuando yo saco esas variables del análisis, quiero trabajar con variables que yo pueda, ¿no es cierto?, incorporar en mi planificación. Y aquí tengo, en matemática, la autoeficacia en matemática, las expectativas del estudiante, muy relacionado con lo anterior, fíjense, las expectativas educacionales de los padres. O sea, para matemática, la expectativa del padre es importante. Que los padres tengan confianza en que su hijo, ¿cierto?, le aporta. Le aporta. Entonces, de repente pensar cuáles son nuestros comentarios o nuestras miradas respecto al aprendizaje en la matemática. Y en los factores de proceso, la violencia escolar. Vuelve a emerger como factor de proceso la violencia escolar. La retroalimentación del profesor en lenguaje. ¿Está desenfocado esto? ¿Está salido de foco? ¿Por qué el profesor de lenguaje influye en matemática? Eso ya lo dijimos, ¿cierto? Eso ya 30 años más o menos lleva la investigación diciendo que el lenguaje lo explica todo. Por lo tanto, el peso que tiene el profesor de lenguaje, ¿cierto?, carga con una gran responsabilidad. Y la retroalimentación del profesor, por supuesto. Si ustedes se fijan en todas estas variables, siempre el profesor va a estar con algo importante. Pasamos ahora a los resultados a nivel nacional. ¿Qué esperaríamos? Podemos esperar que hayan variables distintas, por supuesto, ¿ya? Son grupos distintos, por lo tanto estamos hablando nacional, no en la Araucanía, son todas las regiones. Y vemos, pero se repite, individual, disfrute por la lectura, la expectativa educacional de los padres. Acá, la expectativa educacional del profesor de lenguaje y la violencia. O sea, el tema de la violencia no es solamente en la Araucanía. El año pasado, en el cuestionario SECSE, ya dábamos luces de eso. Y también se indicó la percepción que tenían los estudiantes respecto a sus profesores. ¿Se acuerdan cómo que veían algunas escuelas? Realmente, ¿no es cierto?, percibían a los profesores muy lejanos y también reportaban niveles de violencia profesor-estudiante. Acá estamos viendo que no es solamente la Araucanía. Matemática. La autoeficacia en matemática, las expectativas educacionales de los padres vuelven a ser importantes y la violencia. Ahora, si hago una discusión y pienso en esto, bueno, primero los resultados coinciden con la teoría. Y entre las principales variables para ambos dominios se encontró las expectativas educacionales, tanto de los padres, de los profesores como de los estudiantes. Entonces, también nos está diciendo algo en la escuela. ¿Cómo vamos a trabajar la expectativa del profesor? ¿Cómo trabajamos la expectativa de los padres? Los talleres con la familia, ¿cierto? En variables de clima, la violencia. Es la que más, ¿cierto? La más irrelevante, la que se repite. Y obviamente que estos resultados ya, solo para Temuco, solo para la Araucanía, ya representan un insumo. Ahora, cuando nos vamos al otro objetivo, es decir, saco todas las variables que no son de clima, clima, efectivamente saco todas esas, dejo solo las de clima. Veamos qué pasa. ¿Cuáles emergen? Porque yo necesito saber
¿Cómo puedo trabajar la violencia? Seguramente asociada a la violencia vienen otras más. Veamos. En la muestra de la Araucanía vamos a tener la violencia, la satisfacción con la escuela. O sea, un estudiante que se siente, ¿cierto?, satisfecho con su escuela, obviamente promueve mejores también rendimiento y mejor clima. El liderazgo, la participación. Cuando nosotros hablamos acá del liderazgo, estamos hablando del liderazgo en lo que es la gestión del director, el grupo de gestión. Cómo el director con su grupo de gestión logra, ¿cierto?, plasmar un sello y movilizar a todos sus profesores para que actúen como uno. El clima de la escuela, las medidas disciplinarias. Pero cuando hablamos de aquí de la medida disciplinaria, estamos hablando de esa medida de gestión pedagógica. No estamos hablando de si tiene un reglamento o no lo tiene. Estamos hablando de cómo gestiona el profesor, en este caso, ¿cierto?, sus normas dentro de la sala de clase. La participación. La escuela, que es participativa, ya está promoviendo espacio para mejorar sus prácticas, ¿cierto? Desde el punto de vista de la muestra nacional, se relevan nuevamente la violencia, la satisfacción con la escuela. ¿Y cuáles son esos indicadores de satisfacción con la escuela? ¿Puedo acceder a mi director? Cuando tengo una necesidad, puedo pedirle ayuda a mi profesor. Nos tratamos con respeto. Me gusta ir a la escuela. Esos son los indicadores, ¿no es cierto?, para lo que es la satisfacción con la escuela. Y la participación. La escuela tiene actividades entretenidas, tiene distintos talleres. No solamente me preparan para CINCE, sino que, ¿cierto?, sino que realmente recordemos cuál era el foco al principio de la reforma. Bueno, han habido tantas, pero de las primeras reformas de los 90, ¿se acuerdan, no? De la jornada escolar completa, ¿se recuerdan? ¿Cuál era el foco? El foco era el desarrollo personal, el desarrollo del arte, de la música, ¿cierto?, de talleres literarios, de tener a los niños dentro de la escuela, pero no aburridos. Algo más para reflexionar. La muestra en la Araucanía, la violencia. Y se van relevando, fíjense las mismas. Pero ojo, que aquí emergió otra. La vida saludable. ¿Ve? Y en la muestra nacional, la violencia, la satisfacción con la escuela, la participación, la seguridad. O sea, tenemos variables que se repiten tanto para lenguaje como para matemática, tanto en la muestra regional como nacional. Síntesis, en amarillo, las que más peso tienen. Las que más peso tienen. Las expectativas de los padres, las expectativas de los profesores, también pero estas son las que tienen más peso, las que más contribuyen. La autoeficacia, la violencia escolar, la satisfacción con la escuela. La participación también, pero estas son las que más pesan. Ahora, la gran pregunta y el desafío para ustedes, en realidad también para mí, porque yo también trabajo con la escuela. ¿Cómo vamos a incorporar estos insumos a los PME? ¿Cómo los incorporamos a nuestras prácticas? ¿Cierto? Eso, porque la idea es que ya tenemos insumos, tenemos algo, ¿no es cierto?, para poder gestionar. Mis sinceros agradecimientos. Quisiera agradecer, bueno, primero al proyecto Fondesit, al proyecto de extensión académica, que también nos permitió estar acá, y por supuesto a mi amiga y mentora Sonia. Ella es, ¿no es cierto?, la coordinadora de todo este equipo LICSA, que son maravillosos, que sin la ayuda de ellos, la inclusión, la integración que tuve al núcleo, Marianela, no habría podido estar aquí. Y gracias a ustedes por permitir gestionar este tipo de actividades, contar con su presencia y aportar un granito de arena a la educación de los niños. Muchas gracias.